Bueno, seguimos. Entonces, esta definición, decía, de Kelsen como normas que regulan la conducta en forma coactiva, bueno, lo lleva justamente a, vamos a decir, a poner en el centro de gravedad de esta teoría la norma que establece la sanción y determina el acto ilícito, ¿no es cierto? Es decir, esa norma que a un acto le enlaza una sanción, que la sanción justamente es una, vamos a decir, comprende el acto coactivo, ¿no es cierto? Es algo, un mal, digamos, que se puede infringir en forma coactiva. Entonces, digamos, esa norma sería la norma genuina. No es que no haya otra norma, pero toda otra norma, de algún modo, tiene referencia, tiene dependencia de esa norma principal, ¿no? Que Kelsen la puso así en la palestra durante toda digamos, su vida teórica, ¿no es cierto? Y lo terminó un poco relativizando, pero de algún modo esa norma es la norma genuina, la que digamos, enlaza la sanción al acto ilícito, ¿no es cierto? Bien, con esto, además, tenemos que, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que la función del derecho, es decir, el derecho está visto de esta manera como un instrumento de motivación indirecta de la conducta, justamente la medida en que, digamos, le, vamos a decir, prevé digamos, infringir un mal al acto indeseado, ¿no es cierto? Para lograr el acto deseado o indeseado de acuerdo al orden, a la autoridad normativa, quien fuera, ¿no es cierto? Al orden jurídico, bien. Bueno, eso tenemos más o menos como resumen de la teoría de Kelsen por ahora, ¿no es cierto? Después hay todo otro aspecto de la teoría que vamos a abordarlo con posterioridad. Bien, a su vez Austin, yo decía, es un autor inglés del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, discípulo de Bentham. Bentham es el inventor del utilitarismo, y decíamos que Austin, de algún modo, la teoría de Austin es algo así como de las primeras teorías jurídicas positivistas, ¿no? Austin, bueno, de algún modo es el inventor de esta jurisprudencia analítica, y Hart lo sigue a Austin, pero básicamente como digamos, vamos a decir, es como el basamento de Hart, pero Hart justamente critica la noción simple que Austin sostiene acerca del derecho. Es decir, aprende de los errores a que nos lleva la teoría de Austin, ¿no es cierto? Reivindicando la teoría de Austin, pero criticándola a la vez. ¿Por qué es el primer positivista que Austin? ¿Por qué es uno de los primeros positivistas, o de algún modo el positivismo que es consciente de sí mismo? Eso es importante, porque nos va a servir para otros temas, ¿no es cierto? Ya dijimos, un autor del siglo XIX. Bueno, Austin justamente define al derecho también de una manera simple, como la de Kelsen, de una manera diferente, pero similar a la vez. Define de una manera simple y sin, digamos, recurrir a conceptos que tenga que ver con la justicia, o con el valor justicia, o con el derecho natural, o lo que fuere. El concepto que Austin da del derecho es un concepto básicamente empírico, ¿no? ¿Qué entiende Austin por derecho? Básicamente, yo creo que esto ya lo vieron con el doctor Petoruti, con Carlos Petoruti. Básicamente, digamos, Austin ve al derecho como órdenes dadas por el soberano, respaldadas de amenaza, ¿no es cierto? O sea, para entender el derecho podemos figurarnos la situación del asaltante, que nos da una orden para que le entregamos el dinero, supongamos. ¿Qué diferencia hay entre el derecho y esa orden del asaltante? ¿Una diferencia que tenga que ver con la justicia de la orden? No es eso. El criterio de derecho no se construye justamente a partir de, vamos a decir,
de cuestiones valorativas o de una idea de justicia. Lo que lo diferencia es básicamente que las da el soberano. ¿Y quién es el soberano? Bueno, el soberano es alguien, o es un rey, supongamos, o una asamblea legislativa, quien fuera, vamos a imaginarnos un rey más simple, ¿no es cierto?, que recibe de parte de la comunidad un hábito de obediencia, ¿no es cierto? Entonces, órdenes y hábito de obediencia son los dos conceptos empíricos, se reducen a hechos, ¿no es cierto? De hecho, alguien, este soberano, que todavía no sabemos bien quién es, pero este alguien da órdenes, las da, ¿no es cierto? Y hay una población que obedece o que tiene el hábito de obedecer esas órdenes. Entonces ahí, digamos, la idea de derecho estriba en cuestiones fácticas, empíricas, de hecho, ¿no es cierto? Bueno, entonces el soberano es aquel que, justamente, que es obedecido por la comunidad, pero que a la vez él no obedece otra instancia superior, no obedece órdenes de nadie, ¿no es cierto? Es decir, hay una independencia, por eso es el soberano, ¿no? Bueno, con esta idea simple, Austin pretende definir el fenómeno jurídico, ¿no es cierto? Órdenes respaldadas por amenaza dadas por el soberano, ¿no es cierto? ¿Quién es soberano? Bueno, aquel que recibe un hábito de obediencia por parte de la población. Bien, otra noción que no tanto para ahora, pero sí para después, que me interesa resaltar de Austin como positivista. Austin hace una división tajante, ¿no es cierto?, entre, vamos a decir, la jurisprudencia analítica, que sería, vamos a decir, la ciencia que recoge el derecho tal como es, ¿no es cierto?, y por otro lado la jurisprudencia política, ¿no es cierto?, o legislativa, ¿no?, que de algún modo es, vamos a decir, un saber vinculado con el derecho como debe ser. Hay una división importante, muy importante, que ya la vimos cuando hablamos de Kelsen, entre, digamos, el saber científico que recoge el objeto de conocimiento tal como es. O sea, si la orden del soberano es injusta, no importa, es la orden del soberano, no importa el sentido para, digamos, para decir esto es derecho, para identificar el derecho. Los criterios de identificación del derecho no tienen que ver con criterios valorativos. En este caso son criterios que básicamente son empíricos, en el caso de Austin, ¿no es cierto? Y por otro lado está la política legislativa, por otro lado es, digamos, sostener cómo tiene que ser o cómo debe ser el derecho, ¿no es cierto? Esta división es importante, la vamos a recoger nuevamente cuando veamos a otros autores más actuales como Ferraioli, ¿no es cierto? Esta división entre el derecho, o sea, digamos, la ciencia o el conocimiento abocado al derecho como es, como realmente es, y por otro lado, el métier vinculado con la cuestión del derecho como debe ser, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, supongamos, yo estoy en contra, digamos, de la incriminación del aborto. Bueno, pero yo tengo que reconocer como científico del derecho que hay una ley, digamos, acá en Argentina que penaliza el aborto, ¿no es cierto? Cuando yo hago jurisprudencia analítica, cuando hablo, digamos, hago esta ciencia del derecho, bueno, describo esa norma, sin opinar sobre esa. Después yo me saco esa ropa y me meto en la cuestión política y veo cómo tiene que ser, cómo debería ser el derecho, cómo debe ser el derecho. Entonces ahí sostengo cómo que la legislación no tiene que tener una incriminación del aborto, lo que fuera, digamos, o al revés, lo que fuera, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esta división importante, que después la vamos a recoger, pero ya la dejo sentada en este video. Bueno, bien, ahora, Hart, decíamos, critica básicamente este empeño de tanto Austin, sobre todo él edifica su trabajo sobre la teoría de Austin, pero también critica a Kelsen, digamos, como un tipo más actual, más de su época, ¿no es cierto?, y más elaborada su teoría, ¿no es cierto?, que además tiene un cierto parangón, la teoría de Kelsen con la de Austin, ¿no? Entonces, él, digamos, Hart lo que sostiene es que estos autores pretenden, digamos, es loable la pretensión,
¿no es cierto? Pero pretenden simplificar conceptualmente el fenómeno jurídico, ¿no es cierto? Entonces pretenden uniformalizar la idea de derecho, ¿no? Como encorsetar todo el fenómeno jurídico en una idea básica que se puede expresar en forma clara y precisa y con dos enunciados, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Tanto Austin como Kelsen incurren en esa pretensión de simplificación que Harley parece por un lado lo hable, pero que lo critica porque deja de lado, digamos, aspectos muy, muy importantes, muy relevantes, sobre todo en los hechos actuales, del derecho contemporáneo, ¿no es cierto? Esas cuestiones muy importantes, podríamos simplificarla en dos, ¿no es cierto? En la cuestión de tipos de normas que tiene el derecho, ¿no? Y la cuestión de las funciones que tiene el derecho, ¿no es cierto? Entonces, en este capítulo que le dimos para la lectura, digamos, Hart, digamos, resalta un tipo de norma distinto a las que sancionan o a las que obligan, ¿no es cierto? Y la pone como una norma en la palestra, como una norma, digamos, o como un tipo de norma que no agota tampoco el fenómeno jurídico, ¿no es cierto? Hay diversos tipos de normas, pero él resalta este tipo de normas, digamos que son las normas que confieren potestades y que no tienen que ver con las que obligan o las que imponen sanciones. Pero además resalta la función social que va ligada a ese tipo de normas, ¿no es cierto? Bueno, bien, hacemos una pausita.